Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención de ti es tu trabajo con imagen. Es decir, distinto a lo normal con tu generación. Y cuando hablo de generación, hablo del marco de tiempo. La gente que surge en tu marco de tiempo. Nada más que eso. Precisamente tú te distingues de ellos porque tú no vas a la poesía de corte más discursivo, coloquial, que le llaman, sino que tú vas a hacer énfasis en imagen. Yo conocí a Carlos Aurelio en Agartha Secret City y fue realmente una experiencia como de otra dimensión. Era todo como, exactamente como el título de ese poema, El Jardín del Sueño. Algo que me llamó profundamente la atención de él fue que alguien nos presentó, Renato García Ramos, y porque yo hacía libros, unos políticos los hacía mal. Y él bien seguía la posibilidad de hacerlo de modo sistemático y con un diseño y todo eso. Y entonces me propuso trabajar con él allí, en Agartha Secret City, en la oficinita que había atrás. Y era un jardín, no era un jardín, era un patio completamente descuidado, pero con unos árboles fabulosos y había hasta un lagarto grande, verde, que iba allí, se dormía, y azulejos que venían allí. Y entonces realmente era como el Jardín del Sueño, un lugar que incluso ya no existe, que es como un mito en estos momentos. Para mí fue el momento más emocionante, más alto que he vivido aquí en Miami. Carlos Aurelio tiene una facultad. Yo creo que es un pensamiento primario, que es básicamente por imágenes, antropológicamente se sabe que el conocimiento se da básicamente por imágenes, e incluso si estas después se abstraen y terminan siendo conceptos. Y estas imágenes generan en él un estado de poiesis continua, ¿no? De creación continua. Tú le das un proyecto a Carlos y ese proyecto él inmediatamente te le da un concepto que no es un concepto económico ni mucho menos, sino una metáfora, una imagen muy pura, muy perfecta. El proyecto es económicamente inviable, pero absolutamente hermoso. Él es, en ese sentido, el ejemplo más perfecto de lo que es la fe poética. No en este sentido exacto de suspensión voluntaria de la incredulidad, sino de fe, de esperanza o de deseo, de voluntad de vivir en la poesía. La poesía como una experiencia vital y trascendente que se entiende porque si asumimos la existencia, la realidad como creación, es una poiesis en sí misma, y en el centro de esa poiesis estaría Carlos como una torre de marfil, ¿no? Precisamente a este tipo de escritores se les acusó de ser escritores de torre de marfil, que vivían encerrados en una torre para sí y escribían para sí mismos. No escriben para sí mismos, pero sí escriben por sí mismos y desde sí mismos. Ese es el caso con él. Esto produce una experiencia vital en la que él hace catarsis absoluta e inmediatamente con el suelo en el que esté. Recuerdo esto porque eso fue lo que salió a relucir en la discusión con Rita acerca de el arte y la literatura en la diáspora, de cómo en el caso de Miami no hace catarsis con el lugar en el que está, sino que se convierte en una extensión de Cuba. En el caso de Carlos, no, Carlos es precisamente la frontera a partir de la cual puede entrar los Estados Unidos, no porque él haga una literatura, continúe una tradición norteamericana, sino porque él bebe directamente la realidad norteamericana. Entonces así tiene poemas largos y fabulosos que son dramas épicos, como Yo de Luis en el Jardín del Sueño, o Kansas Lounge, Un verano en Ocala, que incluso, por ejemplo, Un verano en Ocala uno se da cuenta que es una aproximación al lugar que es cerca, que es la Florida,
Kansas Lounge no tanto, y Joe Louis ya los norteamericanos vistos por un cubano, pero no parte de esa extensión de que es Cuba, sino el cubano que es abierto a la realidad de los norteamericanos. Algo que me llama mucho la atención en el caso de él es que él no tiene problemas de corte etnorraciales, él incluso es mestizo, él tiene de chino, tiene serie de cosas, pero en Cuba se sabe que se es blanco, se es negro, o se es mulato, que un modo de no ser ninguna de las dos cosas. Y en ese sentido, la raza blanca no es muy sensible a la raza negra, a no ser que sea en cuestiones típicas y recurrentes folclóricas de baile, sensualidad y serie de cosas. En este caso, en Yo Luis en el Jardín del Sueño, Carlos logra incorporar toda la singularidad étnica de los negros de los Estados Unidos y la muele, la sintetiza y la ofrece de vuelta en unas imágenes absolutamente bellas. Y lo más curioso es que se le reconoce siempre a él. El que escribe Yo Luis en el Jardín del Sueño es el mismo que escribe Kansas Lounge, aunque ya ahí no está presente la temática negra. Es decir, él no está mimetizándose, sino que él está sintetizando él mismo toda la realidad que él consume. Y eso es algo absolutamente fabuloso, algo que me habla de su autenticidad como poeta y algo que me explica su singularidad dentro del marco de su generación. Una generación que puede defender a todas luces, que es poética, de toda su estética se puede defender. Yo creo que no es real. Creo que esa generación como marco son personas que con un nivel de educación promedio que entendieron que escribir era interesante. Y eso puede ser, eso es legítimo, pero no es trascendente. El caso de Carlos sí es trascendente y ahí está en la pureza de sus imágenes y esa conciencia de que escribe en imágenes absolutas. Es decir, en toda la poesía la resuelve en imágenes, nunca en un discurso. Hay una anécdota que explica muy bien lo que es Carlos como escritor. Una vez nos reunimos en su casa para cenar. Estábamos él, Osvaldo Navarro, Elena Tamargo, la esposa de Navarro, y estaba Emilio Zuriquezada. En la conversación, supongo que como parte del novismo de escritores, o sea, la conversación se derivó en términos de drogas, a la experiencia de las drogas. Creo que la que más habló de eso, más experiencia puso en una elaboración más poética fue Elena. Pero la conversación fue tan interesante, tan intensa, que como nosotros lo que estábamos trabajando era precisamente haciendo libros de corte artesanal, y eso era un viernes de la noche, y yo les dije a todo el mundo, ok, el lunes quiero que en la mesa un cuento sobre drogas de cada uno de ustedes, y vamos a hacer una pequeña antología de eso. El único que escribió algo fue Carlos, pero escribió algo que es memorable, el libro más hermoso que yo haya visto, se llama precisamente El libro del opio. Es un librillo, en realidad es como un poema en prosa muy largo. Él escribe poemas dramáticos, épicos, que son épicas, no épicas en el sentido de batalla, de historia, sino como drama, y son extensos, ¿no? Son dramáticos porque son extensos, y en ese sentido son narrativos. Creo que su manera de escribir responde directamente a lo que nace directamente en Aloy Supertramp y las viñetas de Gaspar de la Noche, pero no en la forma en que después Baudelaire hizo El Esplendor de París, sino como una derivación completamente singular. Entonces, en ese sentido fue que Carlos escribió. El libro del opio, obviamente se ve que lo escribió en una noche de pegada, y es alucinante, es sencillamente alucinante.
Cuando era muy joven, yo tuve, y siempre agradecer, encontré ayer a un escritor español que se llama Gabriel Miró, que él escribió muchos libros, pero él escribió un libro maravilloso que se llama La Pasión del Señor. Después me encontré con Valle Inclán, y ahí quedé deslumbrado, con todas sus sonatas. Me di cuenta que la palabra para un escritor es algo tan hermoso y tan respetable, que es algo que lo tenemos nosotros, y hay que saber utilizar. Las palabras no son un gatico, no un perrito, no un florero. Son parte de una existencia, de una realidad y de una luz. Y por lo tanto hay que respetarla. A veces la indignación nos hace atacar las palabras. Buscamos imágenes violentas y olvidamos que es muy sencillo. La poesía es belleza. Aunque ladremos, la poesía es belleza. Y eso lo olvidan muchos escritores. Y hay un momento que lo que están escribiendo es algo, un discurso tan vulgar, tan desagradable, un callejón sin salida que al final ellos mismos se mueren y pierden el sentido de eso. Si analizamos un ejemplo, a todos estos escritores modernos, que muchas veces están tan indignados, ¿cuántos de ellos han escrito un poema de amor? ¿Cuántos de ellos es recordable un poema, una imagen? No pasa. Por muchos años la poesía siempre ha sido el último eco de la humanidad. ¿Por qué? Porque como estaba en métrica, metáforas, imágenes, símiles, no se iba a olvidar. O sea, podía acabar el mundo, pero la poesía iba a ser recordable. Hoy en día me preocupa eso. Yo creo que ya muchas personas podrán recordar la poesía, porque la poesía ha dejado de ser belleza. Y no es que esto quiera un postulado que quiere decir que sea cursi, que sea romántico, porque mira, hay un fenómeno que a mí me marcó mucho, que es el modernismo. La poesía del modernismo está muerta y la prosa del modernismo está viva. Qué fenómeno más extraño, ¿verdad? Tú lees un poema del modernismo y le ves la costura, le ves el falso ánimo, le ves que ya se murió todo aquello. Ahora por ejemplo, a Rubén Darío, la poesía de Rubén Darío, cobre cualquier escritor del modernismo y verás que la prosa de ellos no muere, al contrario, bulle, brinca, salta. Es decir, qué misterio más grande. Ellos le pusieron énfasis a la poesía y la prosa fue la que salvó a sus poetas. Borges nos deslumbra sus cuentos. Además, Borges decía, es mi maestro, y evidentemente, todo lo fantástico, todo lo inusual. En cambio, lee la poesía de Lugones. Y no quiere decir con eso, por ejemplo, un poema de Rubén Darío que a mí siempre me ha estremecido, es Lo Fatal. Es uno de los grandes sonetos de todos los tiempos. Pero lees sus cuentos, sus prosas y todo, y te das cuenta que no envejece. Es una sutileza o una broma o algo del destino, ¿no? Entonces, los movimientos de vanguardia han pasado muchas veces por eso. Le han hecho énfasis a una idea y lo que ellos mismos menos recordaban, lo que ellos mismos le daban énfasis, es lo que ha sobrevivido. Un escritor que siempre a mí y hoy en día me estremece es Sañón Perse. Yo me acuerdo que de Zalamea, con la traducción de Zalamea de Jorge Zalamea, leí Mares y quedé verdaderamente alucinado. Era un mundo y una atmósfera que creo que no, verdaderamente nadie ha podido sintetizar esa cosa de un escritor que era francés, pero a la vez nació en Martinica. Entonces el choque de dos culturas, de dos ímpetus, hizo una poesía para mí una de las más maravillosas que hay. Y verdaderamente, a veces un escritor no es, por ejemplo, un escritor que no se habla casi, y es para mí maravilloso Anatole France. Hay un cuento que se llama Adele, que viene en el libro de Stuche de Nácar, que es una historia estremecedora. Te voy a contar la historia. Ya Poncio Pilato se había retirado, estaba ya en Roma, viejo, ¿no? Y viene un antiguo ayudante de él, le dice, ay Pilato, ¿te acuerdas cuando tú eras
el gobernador de Judea. ¿Te acuerdas aquellas bailarines bajo la luz de la luna? El olor a pescado frito, el mar, qué hermoso todo. ¿Y no te acuerdas, Poncio Pilato, aquel hombre sucio, humilde, con una corona de espinas que se llamaba Jesús de Nazaret? Y Poncio Pilato miró al hombre y dijo, verdaderamente, yo no me acuerdo de él. Es un cuento que te das cuenta que te aplasta. Y te das cuenta que Poncio Pilato nunca pudo aquilatar quién era ese hombre. Entonces, el choque de ese, como saltar ese conejo, es lo que te da increíble, ¿no? Y no está hecho en mala, claro, Otto Franz era un personaje que tenía problemas con la religión, ¿no? No, pero una versión válida porque es real. ¡Claro! Okay. Como un romano prepotente, un pobre diablo que decía que era el hijo de Dios, le iba a importar con la... como te das cuenta, a un gobernador. Carlos, una de las cosas que más intensa fue la conversación con Rita fue el tema de cómo los artistas, los escritores, en definitiva lo que hacen es una reflexión de la realidad a través de su experiencia y cómo encajan o no en su realidad. Y yo me acordé de ti exactamente por dos libros que hasta ahora son los que más me gustan de ti precisamente. Uno es Yo de Luis en el Jardín del Sueño y Kansas City. Y está Ocala. Un verano en Ocala. Y Un verano en Ocala. Que además es que también fueron los libros que yo trabajé contigo. Háblame de la experiencia de escribir esa poesía. Hay un fenómeno que a mí me asombra, ¿no? Que creo que está digno de estudiar, que son los escritores que tienen que salir al exilio y pasan 20 años, 30 años viviendo en el exilio y pocas veces hablan del exilio. Tal vez sea como una defensa de tratar de salvaguardar el recuerdo del país donde vinieron. Una nostalgia tan terrible que no les dejan mirar la realidad que viven. Pero me parece eso verdaderamente también un handicap terrible. Pues tengo el caso de Nabokov. Nabokov era ruso y vino a Estados Unidos. Aprendió el inglés perfecto y escribía mejor que los americanos. Y después escribió en francés. Es decir, cómo uno se integra a esta realidad. Porque al final esta es nuestra realidad. El país que dejamos solamente existe en nuestra imaginación, en nuestros sueños. A veces hago fotos a La Habana y no reconozco los lugares y me aterro. Es como ver un fantasma, ¿no? Entonces estamos rodeados de un pasado que es un fantasma, un presente que no queremos ver y queremos dejar testimonio. Y es muy difícil eso, ¿no? No es que yo quiera ahora que uno sea un apuntador de la realidad cotidiana, ¿no? Pero la vida es la que está delante de nosotros. Y la vida es lo que uno tiene que sentir y tocar. Si no, estamos perdidos. Estamos escribiendo con 20 o 30 años de atraso. No sé, a mí me cuentan de Cuba cosas que yo verdaderamente nunca viví. Costumbres que nunca viví. Hasta el idioma de este momento no entiendo muchas palabras. Y yo soy cubano. Pero veo la foto y digo, ¿qué lugar es este? Ay, qué chiquito veo este lugar. Ay, pero esto era así. Y empieza la duda terrible del olvido. En un momento dado, tú y yo creo que estamos al borde de la demencia. Cuando empezamos a hacer unos libros, que estábamos en la Cité, en París. De pronto estamos hablando de escritores perdidos, de pronto hicimos Diamante en la hierba, de pronto empezamos a caminar, es decir, a buscar cosas, a hacer libros exquisitos en papel de alba, a buscar en papel de oro. Fue un ejercicio de la belleza. Y fue un ejercicio, creo que me acuerdo, La mano encantada de Gerardo Nerval, que era un libro, ¿te acuerdas? Aquel libro maravilloso. Después cogimos una obra de arte olvidada de Balzac. Empezamos a hacer tantas cosas, ¿te acuerdas? Y no había verdaderamente, no había ni pedido,
ni distribución, solamente. Era otra forma de la poesía nada más. Era la poesía. La poesía tiene muchos rostros. Esa la salva de la muerte. Y nosotros verdaderamente empezamos a crear ese mundo, ¿no? Y creo que fueron los momentos más bellos, más plenos y más recordables en mi vida, ¿no? Que podemos hacer cosas, ¿no? Sin contar las condiciones que nosotros trabajamos. Con un printer decimos los libros, vamos a hacer la realidad. Y con un spray para que no se borraran las portadas. Vaya, la gente no se puede imaginar. Y una cajita que tú tenías que parecía que era limpiabotas, ¿no? Era para hacer libros, ¿no? Y ella apretaba una prensa medieval que si Gutenberg la hubiera visto, te hubiera contratado. Qué locura fue eso. Pero bueno, están ahí, no van a sobrevivir. Y verdaderamente fue por amor al arte. Eso no, por nosotros. Nadie nos estaba pidiendo nada. ¿Te das cuenta? ¿Te acuerdas cuando dijimos vamos a hacer de Polidori el vampiro? Y aquello, encontramos a Polidori y ser vampiro. Y eso fue verdaderamente un cabalgar por la espuma. Yo vine con la idea de todo esto, como titularlo, si no el jardín del sueño. Porque de pronto es como una vida como otra dimensión en la que vivimos, que además fue un lugar que se llama Agartha, y que ya no existe. Sí, que entonces, todos son, pues pasamos por una dimensión, ¿no? Sí, una dimensión. A veces yo me digo, pero aquellas cosas ahí, ¿te acuerdas de comprar aquellos papeles chiquitos? Además que es incosteable. Porque lo podemos comprar, pero hoy en día una cajita que no alcanza ni para escribir vale $50. Y nosotros compramos aquellas cajas, 5.000 hojas, y te acuerdas que estábamos como Marco Polo en Cataí, tocando la seda. Y el jardín aquel, el patio. El patio alucinante. Con la iguana aquella, o el lagarto enorme, y los azulejos, eran cada azulejo que venían, ¿no? ¿Te acuerdas? Y aquella mata que florecía en noviembre, una frutica roja. Sí. Era otro mundo, ¿sí? Y creo que tocamos la gran belleza de la vida, ¿no? Y eso, fue un momento de la poesía. Y eso, nadie que no estuviera que nosotros, al lado de nosotros, pudiera